La sobremesa estaba destinada a ser un trámite elegante y acabó convertida en una sacudida sísmica que todavía hace temblar los pasillos del fútbol español. La final de la Supercopa había terminado, el ruido del estadio se apagaba, y lo que debía ser una comida de directivas, de sonrisas medidas y copas levantadas con diplomacia, se transformó en un escenario donde Florentino Pérez dejó de susurrar y decidió hablar claro, muy claro, hasta el punto de que más de uno prefirió mirar el plato antes que cruzar miradas. Porque cuando el presidente del Real Madrid se levanta de la mesa con la ceja arqueada y el discurso afilado, no suele ser para comentar el postre. Para entender por qué aquella comida estalló hay que retroceder varios pasos y repasar el contexto, ese ingrediente que a menudo se ignora cuando se busca el titular rápido. La Supercopa no era solo un trofeo más, era un símbolo, una prueba de fuerzas, un termómetro del momento institucional y deportivo de dos clubes que llevan más de un siglo mirándose como gigantes rivales, aliados circunstanciales y enemigos íntimos. Real Madrid y Barcelona no compiten solo por ganar partidos, compiten por el relato, por la influencia, por el control del tablero donde se juega el futuro del fútbol. Y en ese tablero, Florentino Pérez y Joan Laporta representan dos estilos, dos formas de entender el poder, dos discursos que chocan como placas tectónicas. La final dejó heridas abiertas. No tanto por el resultado, que siempre es una moneda al aire cuando dos colosos se enfrentan, sino por lo que vino después. En los días previos ya se habían acumulado declaraciones cruzadas, insinuaciones sobre arbitrajes, quejas veladas sobre el modelo de competición, reproches por el papel de la Liga, de la Federación, por supuesto, por ese elefante en la habitación llamado Superliga. Un proyecto que para Florentino es el futuro inevitable, para Laporta es una jugada que hay que manejar con cuidado, a veces acercándose y a veces tomando distancia, según sople el viento. La comida de directivas, ese ritual casi teatral del fútbol español, suele ser un espacio para limar asperezas, intercambiar cortesías y recordar que, pese a todo, hay unas formas que mantener. Pero aquel día las formas duraron lo que tarda un camarero en servir el primer plato. El ambiente estaba cargado. Se notaba en los silencios demasiado largos y en las bromas que no terminaban de hacer gracia. Florentino, conocido por su control y su frialdad, parecía haber decidido que ya había tragado suficientes sapos. Y cuando habla alguien que no suele hablar en público sin medir cada palabra, el impacto es mayor. Según quienes estuvieron presentes, el presidente del Real Madrid no se limitó a una queja genérica. Su discurso fue directo, estructurado y, para algunos, demoledor. Habló de respeto institucional, de agravios acumulados, de una sensación de que el Barcelona, bajo el mando de Laporta, jugaba a dos bandas, pidiendo unidad cuando le convenía y atacando cuando veía una oportunidad. No fue una explosión caótica, sino una descarga calculada, como esas tormentas secas que no duran mucho pero dejan huella. Florentino puso sobre la mesa el tema de la Superliga con una claridad que incomodó a más de uno. Defendió que el proyecto no era un capricho personal, sino una respuesta a un sistema que, según él, está agotado y mal repartido. Habló de ingresos, de sostenibilidad, de un fútbol que se está quedando atrás mientras otras industrias avanzan. Y en ese punto miró directamente a Laporta, no con rabia descontrolada, sino con esa mezcla de decepción y firmeza que suele doler más que un grito. El mensaje era claro: o se va juntos de verdad, o mejor no fingir alianzas. Laporta, por su parte, no es precisamente un convidado de piedra. Acostumbrado a los focos y al choque dialéctico, respondió defendiendo la posición del Barcelona, recordando sus dificultades económicas, su necesidad de maniobra y su compromiso con los socios. Intentó rebajar el tono, apelando a la historia compartida y a la importancia de mantener puentes abiertos. Pero cuando dos líderes acostumbrados a mandar se sientan frente a frente, la diplomacia tiene un límite, y ese límite parecía haber sido alcanzado hacía tiempo. Lo interesante de aquella comida no fue solo lo que se dijo, sino lo que se entendió sin palabras. Para muchos directivos presentes, quedó claro que la relación entre Florentino y Laporta atraviesa uno de sus momentos más fríos. No es una enemistad abierta, porque ambos saben que el fútbol es un ecosistema donde conviene no quemar todas las naves, pero tampoco es la complicidad de otros tiempos. Es más bien una tregua tensa, un equilibrio inestable donde cada gesto se analiza y cada declaración se mide con lupa. El estallido de Florentino no fue un arranque impulsivo. Venía precedido por semanas de frustración acumulada. Desde el punto de vista del Real Madrid, la sensación es que se ha cedido demasiado en nombre de una paz que no siempre ha sido correspondida. Las críticas al arbitraje, aunque envueltas en un lenguaje institucional, han sido constantes.
Las insinuaciones sobre favores y tratos de favor han dolido especialmente en el Bernabéu, donde se considera que ese tipo de discursos erosionan la credibilidad de las competiciones y alimentan una narrativa peligrosa. Además, la Supercopa en sí misma es un símbolo de las tensiones actuales del fútbol. Un torneo trasladado a otro país, con intereses económicos evidentes, presentado como una fiesta global pero percibido por muchos aficionados como un negocio disfrazado. Florentino no rehúye esa realidad. Al contrario, la asume y la defiende como necesaria. Laporta, en cambio, juega un papel más ambiguo, consciente de que su masa social es especialmente sensible a la idea de tradición y arraigo. Esa diferencia de enfoques también salió a relucir en la comida, aunque no siempre de forma explícita. Quienes conocen a Florentino saben que cuando decide hablar en privado con contundencia es porque ya ha hecho todos los cálculos. No es un presidente que improvise discursos incendiarios para desahogarse. Su enfado tenía destinatario, contexto y objetivo. No buscaba humillar a Laporta, sino marcar territorio, dejar claro que el Real Madrid no va a aceptar según qué relatos ni según qué juegos de equilibrios. Y ese mensaje, aunque se transmitiera puertas adentro, estaba destinado a trascender. No tardó en hacerlo. En cuestión de horas, los rumores comenzaron a circular. No hubo filtraciones oficiales, pero sí comentarios, gestos, frases sueltas que fueron componiendo el mosaico de lo ocurrido. Y como siempre en estos casos, cada parte ofreció su versión, más o menos edulcorada. Desde el entorno blanco se hablaba de una defensa firme de los intereses del club. Desde el entorno azulgrana se minimizaba el choque, presentándolo como un intercambio de opiniones intenso pero normal. La verdad, como suele ocurrir, probablemente esté en algún punto intermedio, pero el impacto ya estaba hecho. Este tipo de episodios recuerdan que el fútbol de élite se juega tanto en los despachos como en el césped. Y a veces, más. Los títulos importan, claro, pero el poder real se construye en reuniones, comidas y llamadas donde se deciden estrategias, alianzas y líneas rojas. Florentino Pérez es un maestro en ese terreno. Lleva décadas navegando entre intereses cruzados, sobrevivió a crisis deportivas, económicas y políticas, y siempre ha salido reforzado. Cuando decide alzar la voz, no lo hace para descargar adrenalina, sino para mover fichas. Laporta, por su parte, es un político del fútbol en el sentido más puro. Sabe manejar a la grada, entiende el valor del relato emocional y no le teme al conflicto si cree que le beneficia. Su regreso a la presidencia de Barcelona fue una mezcla de nostalgia y promesa de redención. Pero también llegó en un momento especialmente complicado, con las arcas temblando y la necesidad de tomar decisiones impopulares. En ese contexto, su relación con Florentino es una mezcla de necesidad y desconfianza. Se necesitan para ciertos proyectos, pero se vigilan de reojo. La comida de la Supercopa fue, en ese sentido, un espejo de la situación actual del fútbol español. Un fútbol tensionado por intereses económicos globales, por la pérdida de poder de las ligas tradicionales frente a otros actores, por la presión de los aficionados y por la irrupción de nuevas competiciones y modelos. Florentino representa la idea de anticiparse al cambio, incluso forzarlo. Laporta representa la adaptación pragmática, a veces contradictoria, a un entorno hostil. Cuando esos dos enfoques chocan, saltan chispas. Hay quien se pregunta si este enfrentamiento tendrá consecuencias a largo plazo. Es pronto para saberlo, pero sería ingenuo pensar que quedará en una anécdota. Las palabras dichas en privado pesan más de lo que parece, sobre todo cuando se dicen entre personas que manejan tanto poder. A partir de ahora, cada negociación, cada votación en los órganos del fútbol, cada gesto público estará marcado por lo ocurrido en aquella mesa. No se romperán relaciones de un día para otro, pero la confianza, una vez dañada, tarda en recomponerse. También conviene recordar que Florentino no solo hablaba como presidente del Real Madrid, sino como uno de los líderes más influyentes del fútbol europeo. Su voz se escucha en la UEFA, en la FIFA y en los grandes clubes. Cuando critica la falta de valentía o la incoherencia de otros dirigentes, no lo hace desde la marginalidad. Y eso añade una capa más de presión a Laporta, que debe equilibrar su discurso interno con su posición externa. Para el aficionado medio, todo esto puede sonar lejano, casi ajeno. Pero las decisiones que se toman en esas comidas influyen directamente en lo que luego se ve en el campo, en los horarios de los partidos, en los precios de las entradas, en la continuidad de los jugadores. El fútbol no es solo pasión, es una industria compleja, y entender estos movimientos ayuda a comprender por qué las cosas son como son. Y si ya estás flipando con este entramado de poder, suscríbete al canal,
porque lo que viene en esta historia no se cuenta en los resúmenes del domingo. Volviendo a la escena, hay un detalle que muchos subrayan y que dice mucho del carácter de Florentino. Tras su intervención, no buscó aplausos ni asentimientos. Terminó su exposición, tomó asiento y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Ese silencio incómodo que obliga a los demás a procesar lo escuchado. No hubo portazos ni gestos teatrales. Hubo una sensación de punto de inflexión. A veces, la verdadera explosión no es la que hace más ruido, sino la que cambia la temperatura de la habitación. Laporte intentó recomponer el ambiente, consciente de que una ruptura abierta no beneficia a nadie. Apeló a la necesidad de unidad frente a amenazas externas, al recuerdo de batallas pasadas donde Madrid y Barça caminaron juntos. Pero incluso esas palabras sonaron diferentes después del discurso de Florentino. Ya no eran un punto de partida, sino un intento de apagar un incendio que llevaba tiempo gestándose. Desde entonces, cada comparecencia pública de ambos presidentes se analiza con lupa. Una frase aquí, una omisión allá, un gesto en el palco. Todo se interpreta a la luz de lo ocurrido en la Supercopa. Y aunque oficialmente nadie quiera hablar de ruptura, el relato ya está instalado. Florentino estalló, Florentino marcó límites, Florentino dijo basta. Y en el fútbol, los relatos tienen una fuerza casi tan grande como los hechos. No faltan quienes critican al presidente del Real Madrid por su dureza. Argumentan que el momento del fútbol español exige más colaboración y menos choques de egos. Que las guerras internas solo debilitan a todos frente a competidores externos. Es un argumento válido y no exento de lógica. Pero también hay quienes aplauden la claridad, cansados de discursos ambiguos y pactos de conveniencia que se rompen a la primera de cambio. En ese debate, Florentino se mueve con comodidad, porque sabe que su figura genera adhesión y rechazo a partes iguales. El Barcelona, mientras tanto, sigue navegando en aguas turbulentas. Necesita estabilidad, resultados y credibilidad. Un enfrentamiento abierto con el Real Madrid no es lo ideal, pero tampoco puede permitirse aparecer como un actor subordinado. Laporta debe demostrar firmeza ante su afición, incluso si eso implica tensar la cuerda. La comida de la Supercopa fue una prueba más de ese delicado equilibrio. Más allá de nombres propios, este episodio invita a reflexionar sobre el modelo de gobernanza del fútbol, sobre cómo se toman las decisiones, quién tiene realmente el poder y cómo se gestionan los conflictos. La imagen idílica de directivos brindando juntos oculta a menudo batallas intensas por el control y la influencia. Florentino no rompió esa imagen por capricho, la rompió porque consideró que ya no servía. El final de esta historia aún no está escrito. Puede que con el tiempo las aguas se calmen y la comida de la Supercopa quede como una anécdota más en la larga saga de tensiones entre Madrid y Barça. O puede que marque el inicio de una etapa de confrontación más abierta, donde cada club defienda su visión sin maquillajes. Lo que está claro es que aquel día, en una mesa donde se suponía que reinaba la cordialidad, se dijeron verdades que llevaban tiempo esperando su momento. Y aquí es donde el relato se cierra con una sensación de advertencia. El fútbol español está en un cruce de caminos. Las decisiones que se tomen ahora definirán su futuro durante décadas. Florentino Pérez lo sabe y actúa en consecuencia. Joan Laporta también lo sabe y busca su espacio. Entre ambos, el resto observa, toma nota y se prepara para lo que venga. Si te interesa entender estas dinámicas de poder, estas historias que no siempre salen en portada, dale al botón de suscribirte, porque aquí vamos a seguir contando lo que otros prefieren susurrar. Porque al final, más allá de la polémica y los titulares, lo ocurrido tras la final de la Supercopa fue un recordatorio de algo esencial. El fútbol no es solo un juego de 11 contra 11. Es un escenario donde se enfrentan visiones del mundo, estrategias a largo plazo y personalidades que no aceptan fácilmente dar un paso atrás. Florentino reventó la calma de una comida para dejar claro que, en su tablero, las piezas se mueven con decisión. Y cuando eso ocurre, conviene estar atento, porque el próximo movimiento puede cambiarlo todo. Y precisamente por eso merece la pena detenerse todavía más en ese instante concreto, en ese clima espeso que quedó flotando en el aire tras las palabras de Florentino, porque ahí se concentran matices que dicen mucho más de lo que parece. No hubo un golpe en la mesa ni una frase grandilocuente pensada para ser recordada, y sin embargo todo el mundo entendió que se acababa de cruzar una línea invisible. El presidente del Real Madrid habló con un tono bajo, casi pedagógico, como quien explica algo obvio a alguien que se resiste a aceptarlo. Y esa forma de decir las cosas, calmada pero firme, resultó incluso más incómoda que un estallido de ira. Algunos directivos desviaban la mirada, otros asentían sin saber muy bien a qué, y alguno incluso fingía interés por el móvil,
ese refugio moderno cuando la tensión supera lo socialmente soportable. Florentino no necesitaba elevar la voz porque la autoridad no estaba en el volumen, estaba en el contenido y en la trayectoria de quien lo pronunciaba. Cada frase parecía venir respaldada por años de experiencia, de negociaciones duras, de victorias y derrotas gestionadas siempre desde una lógica fría. No estaba improvisando, estaba cerrando un capítulo que llevaba tiempo abierto. Uno de los puntos que más incomodó fue la referencia, directa aunque sin nombres propios adicionales, a la incoherencia discursiva. Florentino habló de la dificultad de avanzar cuando se dice una cosa en público y otra en privado, cuando se pide lealtad pero se siembra duda, cuando se reclama unidad mientras se alimenta un relato victimista que, según él, acaba perjudicando a todos. No necesitó señalar con el dedo porque el destinatario estaba claro, y esa claridad dejó poco margen para la interpretación benevolente. Laporta escuchaba con gesto serio, apoyado ligeramente hacia atrás, brazos relajados pero mandíbula tensa. No interrumpió, algo poco habitual en el cuando se siente atacado, lo cual ya era un mensaje en sí mismo. Sabía que cortar aquel discurso solo habría empeorado la situación. Había que dejar que Florentino terminara, aunque doliera, aunque algunas frases tocaran nervios sensibles. En ese silencio obligado se notaba que la relación personal entre ambos no atraviesa su mejor momento, aunque ninguno de los dos tenga interés real en convertirlo en un conflicto abierto. Otro detalle relevante fue la mención al papel de terceros, sin acusaciones explícitas pero con una insinuación difícil de ignorar. Florentino habló de cómo ciertos discursos acaban siendo amplificados por actores externos que no buscan precisamente el bien del fútbol español. Medios, organismos, intereses económicos internacionales. El mensaje era claro. Las palabras de los grandes clubes no se quedan en casa, rebotan, se deforman y pueden volverse en contra del propio sistema. Y ahí, de nuevo, la mirada regresó a Laporta, como diciendo esto no va solo de nosotros dos, va de lo que estamos construyendo o destruyendo. La comida continuaba, al menos en teoría. Los platos seguían llegando, el servicio mantenía la compostura profesional, pero nadie estaba realmente comiendo. El protocolo decía que aquello debía seguir como si nada, pero el ambiente ya no lo permitía. Se hablaba poco, y cuando alguien lo hacía, elegía temas inofensivos, casi absurdamente neutros. El tiempo parecía haberse ralentizado, como ocurre cuando todos son conscientes de estar presenciando algo que tendrá consecuencias. Florentino, lejos de mostrarse satisfecho o desafiante, mantenía una expresión casi neutra. No había orgullo visible ni sensación de victoria dialéctica. Más bien parecía alguien que ha hecho lo que consideraba necesario, aunque no especialmente agradable. Esa es otra de las claves de su figura. No disfruta del conflicto por el conflicto. Si entra en él es porque entiende que evitarlo sería peor. Esa lógica, fría y pragmática, es la que le ha permitido mantenerse en la cima durante tanto tiempo, aunque también es la que le ha generado enemigos y recelos. Laporta finalmente respondió, pero lo hizo desde un registro distinto al habitual. Menos épico, menos emocional. Habló de contextos diferentes, de presiones internas, de una situación económica que obliga a medir cada paso. Intentó justificar sin confrontar directamente, como quien reconoce el golpe pero busca explicar por qué ocurrió. No fue una rendición ni mucho menos, pero sí una señal de que entendía la gravedad del momento. Sabía que aquella no era una discusión más. Era una advertencia. Hubo un instante especialmente revelador cuando Laporta habló de confianza. Dijo que la confianza se construye, que se rompe con facilidad y que cuesta mucho recuperarla. Lo dijo mirando al frente, no directamente a Florentino, pero el mensaje estaba ahí. Era una forma elegante de admitir que algo se había dañado, sin asumir toda la culpa ni señalar al otro como único responsable. Un equilibrio difícil, casi acrobático, propio de alguien acostumbrado a moverse en terrenos resbaladizos. Algunos testigos recuerdan que, tras ese intercambio, Florentino asintió levemente, no como gesto de acuerdo pleno, sino como reconocimiento de que al menos se había entendido el punto. Y en el fútbol de despachos, entenderse no siempre significa estar de acuerdo, sino saber dónde pisa cada uno. Esa claridad, aunque incómoda, es preferible a la ambigüedad constante. Y ese fue, quizá, el verdadero propósito de su intervención. No se habló más de arbitrajes, ni de decisiones concretas de la final. Eso también es significativo. El enfado no iba de una jugada polémica, ni de un resultado adverso. Iba de algo mucho más profundo y estructural. Iba de poder, de relato, de coherencia institucional. De quién lidera y cómo se lidera en un momento crítico. Florentino no estaba defendiendo un partido,
estaba defendiendo una visión. El resto de directivos actuaban como figurantes involuntarios de una escena que superaba lo meramente protocolario. Sabían que cualquier gesto podía ser interpretado, que cualquier comentario fuera de lugar podía alimentar rumores. Así que optaron por la prudencia extrema. Escuchar, observar, memorizar. En ese silencio colectivo también había miedo a quedar atrapado en una guerra que no era la suya, pero cuyas ondas expansivas podían afectar a todos. Es importante subrayar que, pese a la tensión, no hubo falta de respeto explícita. No se cruzaron líneas personales ni se atacaron trayectorias individuales. Eso habla del nivel de ambos protagonistas. Fue un choque de visiones, no un intercambio de reproches baratos. Y precisamente por eso dolió más. Porque cuando alguien te ataca con argumentos y no con insultos, el impacto es mayor y la respuesta más difícil. La comida terminó sin un cierre claro. No hubo brindis final ni frase conciliadora para la galería. Cada uno se levantó con sus pensamientos, consciente de que lo ocurrido no se quedaría ahí. Al salir de la sala, las sonrisas volvieron, porque el fútbol también es teatro y nadie quiere dar titulares innecesarios. Pero esas sonrisas eran más tensas, más calculadas. La escena pública se recomponía, aunque por dentro algo había cambiado. Ese es el tipo de momento que, visto desde fuera, puede parecer anecdótico, pero que en realidad define relaciones durante años. Florentino no buscaba romper, buscaba redefinir. Laporta no buscaba confrontar, buscaba ganar margen. Ambos sabían que el futuro inmediato exigirá decisiones difíciles y que hacerlo desde una relación deteriorada complica todo. Pero también sabían que fingir normalidad cuando no la hay es una estrategia condenada al fracaso. Y ahí, en ese punto exacto, se congeló el tiempo. No hubo después inmediato, no hubo consecuencias visibles aún. Solo quedó la sensación de que algo se había dicho que ya no podía desdecirse. Como una puerta que se cierra suavemente pero con un clic definitivo. El fútbol siguió, la Supercopa quedó atrás, pero esa comida quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron allí. Porque no todos los días el poder habla tan claro, tan bajo y tan incómodo. Ese silencio final, casi ceremonial, fue probablemente lo más elocuente de todo el encuentro. No era un silencio vacío, sino uno cargado de significado, como esos segundos posteriores a una explosión lejana en los que todavía no se sabe qué ha quedado en pie. Nadie tenía prisa por ser el primero en levantarse del todo, como si ese gesto pudiera interpretarse como una retirada o, peor aún, como una huida. Cada movimiento era medido, cada palabra posterior, si es que había alguna, pasaba antes por un filtro mental exhaustivo. Florentino permanecía sentado unos instantes más de lo habitual, con la espalda recta y las manos apoyadas suavemente sobre la mesa, observando sin observar, presente pero distante. No buscaba reacciones inmediatas porque sabía que las verdaderas consecuencias no se miden en ese momento. Su mensaje no estaba diseñado para generar réplica, sino para sentarse lentamente, para obligar a todos a repensar posiciones cuando ya no hubiera focos ni testigos. Esa es una de las razones por las que su figura impone tanto en este tipo de entornos. No necesita ganar la discusión en el instante, le basta con sembrar la idea correcta. Laporta, por su parte, mostraba un control externo admirable, pero quien lo conoce bien podía intuir la actividad interna. Su mirada recorría la mesa, se detenía brevemente en algunos rostros, evitaba otros. Estaba calibrando daños, interpretando gestos, reconstruyendo mentalmente la escena desde la perspectiva de cada uno de los presentes. Para un presidente del Barcelona, la percepción es casi tan importante como la realidad. Saber quién ha entendido qué, quién ha empatizado con quién ha tomado nota para futuras alianzas. Todo eso se estaba jugando en ese preciso instante, sin palabras. Hubo incluso un pequeño detalle que pasó desapercibido para la mayoría, pero que algunos consideran revelador. En un momento dado, Florentino intercambió una breve mirada con uno de los directivos neutrales presentes, una mirada rápida, casi imperceptible, que parecía decir esto había que decirlo. No buscaba apoyo explícito, pero tampoco estaba solo. Ese gesto reforzó la sensación de que su discurso no era una excentricidad aislada, sino algo que resonaba más allá de la rivalidad concreta con el Barcelona. El ambiente, aunque tenso, no era hostil. Era más bien denso, como una sala donde se ha reducido el oxígeno. Nadie se sentía atacado directamente, salvo el destinatario principal, pero todos entendían que el mensaje tenía implicaciones generales. Se había hablado de coherencia, de liderazgo, de responsabilidad institucional. Conceptos grandes, incómodos, que obligan a mirarse al espejo.
y no todos estaban seguros de que les gustara lo que veían reflejado. Resulta especialmente significativo que Florentino no utilizara el pasado como arma. No sacó a relucir viejos conflictos, decisiones polémicas ni episodios históricos que siempre están disponibles cuando se quiera ajustar cuentas. Su discurso fue deliberadamente actual, centrado en el presente y, sobre todo, en el futuro inmediato. Eso reforzó la sensación de advertencia. No estaba reprochando lo que ya ocurrió, estaba marcando lo que no estaba dispuesto a tolerar a partir de ahora. Laporta lo entendió así, y por eso su respuesta evitó el terreno de la confrontación histórica. No habló de agravios antiguos ni de comparaciones clásicas. Se mantuvo en el aquí y el ahora, subrayando la complejidad del momento y la necesidad de flexibilidad. En el fondo, ambos estaban hablando del mismo problema desde ángulos distintos. La diferencia estaba en la tolerancia al riesgo. Florentino prefiere tensar antes que diluir. Laporta prefiere maniobrar antes que romper. Dos estrategias legítimas, pero difícilmente compatibles sin fricción. Algunos asistentes recordaron después que la conversación posterior, ya de pie, fue casi inexistente. Comentarios breves, despedidas correctas, frases de cortesía que sonaban automáticas. Nadie se quedó charlando de manera distendida, nadie prolongó el encuentro más de lo estrictamente necesario. Era evidente que todos necesitaban espacio para procesar lo ocurrido. Ese tipo de situaciones no se digieren en caliente, requieren distancia, reflexión, en muchos casos, consultas posteriores con equipos de confianza. Incluso el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Hombros tensos, pasos algo más rápidos de lo habitual, sonrisas que no terminaban de llegar a los ojos. Todo indicaba que la comida había dejado pozo. No un escándalo, no un drama público, sino algo más peligroso para quien no sabe leer entre líneas. Un cambio de clima. Y en el fútbol, como en la política, el clima lo es casi todo. Es importante entender que Florentino no necesitaba convencer a Laporta en ese momento. Su objetivo era otro. Era establecer un marco, una especie de frontera conceptual. Decir hasta aquí y no más. A partir de ahora, cada movimiento será interpretado bajo esta luz. Y ese tipo de mensajes, cuando se lanzan desde una posición de poder real, suelen tener efecto. No inmediato, no visible, pero profundo. Laporta salió de esa comida con la certeza de que el margen de ambigüedad se había reducido. Ya no bastaría con declaraciones calculadas o equilibrios discursivos. Cualquier gesto sería observado con mayor atención, cualquier contradicción amplificada. Eso no significa que fuera a cambiar radicalmente su estrategia, pero sí que tendría que afinarla aún más. Y eso, en un contexto ya de por sí complejo, añade presión. Mientras tanto, el resto del ecosistema del fútbol español, aunque no estuviera presente físicamente, estaba de algún modo representado en esa mesa, porque lo que allí se discutía afectaba a todos. Modelos de competición, alianzas estratégicas, relatos institucionales. Florentino habló como alguien consciente de que el tiempo juega en contra de quienes dudan demasiado. Y esa conciencia fue, quizá, el elemento más inquietante de su intervención. Nada se rompió oficialmente ese día, pero tampoco se reparó nada. Se dejó todo en un punto de equilibrio frágil, sostenido más por la conveniencia que por la confianza. Y eso, para dos clubes acostumbrados a dominar, es una situación incómoda. No están hechos para la incertidumbre prolongada. Necesitan control, o al menos la sensación de tenerlo. Así, la escena quedó suspendida en ese estado, sin avance temporal, sin resolución inmediata. Una fotografía fija de poder, tensión y cálculo. Un recordatorio de que, a veces, los momentos más decisivos no ocurren bajo los focos del estadio, sino alrededor de una mesa, con platos casi intactos y palabras medidas al milímetro. Y quienes estuvieron allí lo supieron en ese mismo instante, aunque ninguno lo dijera en voz alta.